¿Y si te dijera que el hombre que cambió el rumbo del mundo no sabía realmente lo que estaba haciendo? Cristóbal Colón. El nombre evoca carabelas, océanos desconocidos, mapas sin dibujar. Pero detrás de esa imagen hay un personaje mucho más complejo. Testarudo, enigmático, religioso hasta lo fanático, capaz de enfrentarse a reyes y sabios por una idea que muchos consideraban absurda. Su historia comienza mucho antes de zarpar en 1492. Y no nació ya siendo un gran navegante. Ni siquiera sabemos con certeza dónde nació. Los documentos más aceptados dicen que vino al mundo en Génova, una república marinera del norte de Italia, hacia el año 1451. Hijo de un tejedor, sin sangre noble ni fortuna alguna. Sin embargo, desde joven mostró una obsesión casi enfermiza por el mar. Pero hay quien dice otra cosa. Algunos afirman que era catalán y participó en rebeliones contra Castilla. Otros sostienen que era gallego o que sus orígenes eran judíos y por eso durante toda su vida intentó borrar cuidadosamente las huellas de su pasado. Incluso hay hipótesis, más legendarias que veraces, que lo sitúan como hijo bastardo de algún noble europeo. La realidad es que, como tantos grandes personajes de la historia, Colón aparece envuelto en niebla desde el principio. Y quizás él mismo se encargó de alimentar ese misterio. Lo que sí sabemos es que aprendió a navegar desde muy joven, primero en barcos mercantes genoveses, luego al servicio de comerciantes portugueses. Viajó a lugares como Irlanda, las Islas Azores, Madeira y quizás incluso llegó hasta Islandia. En esos años vio tormentas, naufragios, puertos rebosantes de esclavos africanos y escuchó historias. Muchas historias. De tierras más allá del horizonte, de islas que aparecían y desaparecían, de reinos fabulosos llenos de oro, especias y maravillas orientales. Y todo esto encendió en él una idea que no lo abandonaría jamás. Podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Piénsalo por un momento. En pleno siglo XV, los europeos soñaban con llegar a China y la India, pero el camino estaba lleno de obstáculos. Por tierra, atravesar el Imperio Otomano era costoso y peligroso. Por mar, los portugueses bordeaban África, lenta y arduamente. Pero Colón tenía otra propuesta. Si la Tierra es redonda, como ya sabían desde la antigüedad, ¿por qué no ir directamente hacia el otro lado? Lo más sorprendente es que la idea no era completamente nueva. Ya existía en textos de geógrafos griegos como Estrabón o Ptolomeo. Incluso algunos sabios árabes lo habían planteado siglos antes. Pero la diferencia estaba en las distancias. Los cálculos de Colón eran erróneos. Creía que Asia estaba mucho más cerca de Europa de lo que realmente está. Subestimó el tamaño del planeta. Y aún así, estaba convencido. No tenía la razón científica, pero sí una fe total, ciega. Una fe que rayaba lo irracional. Se instaló en Lisboa, donde se casó con Felipa Moniz, de una familia relacionada con la Orden de Cristo, sucesora de los templarios portugueses. Allí tuvo acceso a mapas, contactos y documentos secretos sobre las exploraciones africanas. Empezó a construir su visión, redactó planes, hizo esquemas, recopiló argumentos teológicos, geográficos, bíblicos. Quería convencer a los reyes más poderosos de Europa de que invirtieran en su loca empresa. Pero en realidad, lo que vendía era más que un viaje. Vendía una promesa de gloria, de conquista, de riqueza, de poder. Colón no era solo un marino, era un vendedor de sueños. Y así durante años fue de corte en corte. Portugal fue el primer intento, y lo rechazaron. Luego viajó a Castilla. Allí empezó un proceso agotador. Esperó años para ser recibido. Los sabios reunidos por los reyes católicos
Revisaron su propuesta y se burlaron. Sus cálculos estaban mal, su idea era peligrosa, su plan era inviable. Pero Colón no se rindió. Tenía una seguridad tan intensa, tan casi fanática, que incluso quienes lo consideraban loco no podían evitar escucharlo con cierto respeto. No tenía nada. Y sin embargo exigía todo. No solo quería que le pagaran los barcos. Pedía ser nombrado almirante de los océanos, virrey de todas las tierras descubiertas, recibir 1/10 parte de todas las riquezas que encontrara. Un desconocido pidiendo privilegios reservados a grandes nobles. Cualquiera habría sido expulsado por la puerta de atrás. Pero él insistía, y poco a poco fue conquistando aliados. Uno de ellos fue Fray Juan Pérez, confesor de la reina Isabel, que le consiguió una audiencia crucial. En ella Colón desplegó su carisma. Habló de evangelizar a los pueblos lejanos, de abrir rutas para los comerciantes cristianos, de llevar el nombre de Castilla más allá de las fronteras del mundo. Y ahí tocó una fibra sensible, porque Isabel y Fernando, los reyes católicos, no solo eran políticos, eran cruzados. Querían extender el cristianismo, derrotar al Islam y dejar una huella imborrable en la historia. En 1492, tras conquistar Granada, el último bastión musulmán en la península, estaban listos para una nueva empresa, y Colón apareció con su propuesta justo en el momento perfecto. Pero no fue fácil. Hubo dudas, negociaciones, idas y venidas. Solo en el último instante, cuando Colón ya estaba a punto de marcharse de Castilla, los reyes aceptaron. Firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un contrato que lo convertía en almirante, virrey y adelantado de todo lo que descubriera. Y así, con apenas 3 barcos modestos y una tripulación mezcla de marineros expertos, delincuentes perdonados y hombres sin otra salida, Colón se preparó para lanzarse a lo desconocido. El 3 de agosto de 1492 zarpó desde Palos de la Frontera rumbo al oeste. No sabía qué le esperaba. No sabía cuánto duraría el viaje. No sabía si volvería. Pero lo que sí sabía era que, si tenía razón, cambiaría el mundo para siempre. Cuando Cristóbal Colón presentó su proyecto de llegar a Asia navegando hacia el oeste, casi todos pensaron que estaba loco. Y no era para menos. La comunidad científica de la época sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Ese no era el debate. El problema era el tamaño. Los sabios calculaban que entre Europa y Asia por el oeste había un océano inmenso, inabarcable, sin tierra firme donde descansar ni recursos para abastecerse. Según ellos, cualquier intento de cruzarlo acabaría en la muerte. Y tenían razón. Pero Colón no les creía. Basándose en lecturas antiguas, interpretaciones erróneas y mucha imaginación, Colón insistía en que el planeta era más pequeño de lo que se pensaba y que Zipango, el nombre que se daba al Japón medieval, estaba a menos de 4.000 kilómetros de la costa europea. En realidad, había más del doble de esa distancia, y en medio, un continente entero que nadie conocía. Lo más irónico de todo es que, si América no hubiese estado allí, Colón y su tripulación habrían muerto de hambre y sed en medio del Atlántico. Pero eso, claro, él no lo sabía. Ni le importaba. Durante más de 10 años, Colón fue un náufrago de las cortes europeas. Rechazado por Portugal, ignorado por Génova, desoído por Inglaterra, incluso Francia le dio la espalda. Nadie quería financiar su plan, pero él, con una tenacidad que rozaba lo patológico, seguía insistiendo. Llevaba sus mapas enrollados bajo el brazo, hablaba de rutas comerciales, de oro, de evangelización. Tocaba todas las teclas posibles, pero nada funcionaba. Vivía de la caridad, de pequeñas ayudas,
de la paciencia de quienes le rodeaban, hasta que llegó a Castilla. En España la situación política era especial. Isabel y Fernando acababan de conquistar Granada, completando la llamada Reconquista. Castilla y Aragón estaban en su momento de mayor gloria, y Colón supo adaptar su discurso. Habló no solo de comercio, sino de gloria para la corona, de extender la fe cristiana, de adelantarse a Portugal en la carrera por las rutas marítimas. Aún así, la propuesta fue examinada con lupa. El Consejo Real la estudió y volvió a decir lo mismo. Los cálculos estaban mal. El proyecto era una locura. El éxito era improbable. Una vez más, todo parecía perdido. Pero Colón tenía un as en la manga. Sabía negociar. Aunque no era noble, se comportaba como tal. Y aunque no era sabio, hablaba como un iluminado. Convenció a personajes clave de la corte, como Fray Juan Pérez, que intercedió ante la reina Isabel. Poco a poco fue tejiendo una red de apoyos. Algunos creían en su proyecto, otros simplemente pensaban que, si salía mal, perderían poco. Finalmente, cuando Colón estaba a punto de marcharse frustrado, ocurrió lo impensable. Los reyes católicos cambiaron de opinión. Hay quien dice que fue la reina Isabel quien dio el paso decisivo, incluso vendiendo joyas personales para costear el viaje, aunque esto es más leyenda que realidad. Lo cierto es que firmaron con Colón las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo que le concedía, si tenía éxito, el título de almirante, virrey y gobernador de todas las tierras descubiertas, más un 10% de todos los beneficios. Era un contrato desmesurado, sí, pero también lo era el riesgo. Para Castilla era apenas una inversión de 3 barcos. Para Colón era su vida entera. Así, el 3 de agosto de 1492, en el pequeño puerto de Palos de la Frontera, 3 naves modestas se hicieron a la mar: la Santa María, la Pinta y la Niña. Barcos pequeños, frágiles, con tripulaciones compuestas por marineros voluntarios, aventureros sin rumbo e incluso algunos convictos que se ofrecieron a cambio del perdón real. Nadie sabía qué esperar. ¿Cuántos días durarían en el mar? ¿Qué encontrarían? ¿Tierra, monstruos, un abismo sin fin? Colón solo repetía una cosa: Asia está al alcance de las velas. Y con esa convicción, absurda para algunos, heroica para otros, empezó el viaje que cambiaría el destino del planeta. Cuando las velas de la Pinta, la Niña y la Santa María se inflaron con el viento aquel 3 de agosto de 1492, no estaban zarpando simplemente hacia el oeste. Namber. Para muchos de los hombres a bordo, ese viaje era un salto al vacío. Iban hacia el mar tenebroso, como llamaban al Atlántico, una extensión infinita de agua donde, según las leyendas, habitaban monstruos, islas embrujadas, remolinos capaces de tragarse barcos enteros. La mayoría no compartía el optimismo de Colón. De hecho, lo seguían más por desesperación que por fe. Los primeros días transcurrieron por aguas conocidas. Bajaron hasta las Islas Canarias, donde hicieron reparaciones y ajustes. Fue allí donde se produjeron los primeros contratiempos. La Pinta tuvo que ser arreglada de urgencia por problemas en el timón. Muchos lo tomaron como un mal augurio, pero Colón no se detuvo. Con el viento a favor, partieron definitivamente hacia el oeste el 6 de septiembre. A partir de ahí, nada. Solo océano. Ningún punto de referencia. Ningún mapa que valiera. Solo la brújula, las estrellas y la convicción ciega de su capitán. Colón no era un navegante cualquiera. Durante el viaje, ocultó parte de la información sobre las distancias recorridas. A la tripulación le decía una cifra menor a la real, para que no cundiera el pánico. Sabía que cuanto más lejos estuvieran de tierra firme, más crecería la tensión.
Y tenía razón. A medida que pasaban los días, el mar parecía interminable. El cielo se volvía extraño. Las brújulas se desviaban sin explicación, algo que después sabríamos que se debía a la variación magnética. Las algas del mar Sargazo inquietaban a los marineros. El viento se estancaba. El miedo crecía. Se hablaba en voz baja de amotinamiento, de dar la vuelta, de lanzar a Colón por la borda si era necesario. La fe de los hombres empezaba a romperse como las velas azotadas por la duda. Solo el descubrimiento de ciertas aves, ramas flotantes y algas frescas devolvió algo de esperanza. Eran signos de tierra cercana. ¿Pero cuán cerca? ¿Horas, días, semanas? La tensión llegó a su punto máximo en los primeros días de octubre. Colón prometió que si no encontraban tierra en breve, regresaría. Pero también advirtió que si alguien intentaba rebelarse, sería ejecutado. Era un líder carismático, pero también despiadado si lo necesitaba. Y entonces, en la noche del 11 al 12 de octubre, ocurrió. Desde la Pinta, el marinero Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra! Una silueta oscura se dibujaba en el horizonte. Era la isla que los indígenas llamaban Guanajaní, en el archipiélago de las Bahamas. Colón bajó a tierra con una cruz, una bandera y una misión: tomar posesión en nombre de los reyes católicos. Lo que él creía que era una pequeña isla cerca del Japón, era en realidad la puerta de entrada a un mundo completamente desconocido. Un mundo habitado, con lenguas, religiones, costumbres propias. Un mundo que no necesitaba ser descubierto, pero que estaba a punto de ser transformado para siempre. En su diario, Colón describió a los indígenas como gente pacífica, generosa, desnuda, que darían todo por nada. Vio en ellos posibles aliados, futuros cristianos y potenciales esclavos. Porque aunque la imagen oficial de la expedición era la de una empresa evangelizadora y científica, la realidad escondía ambición, codicia y dominio. Ya en esos primeros encuentros, Colón empezó a tomar prisioneros, a preguntar por el oro, a buscar rutas hacia las riquezas que tanto había prometido a sus patrocinadores. Pero aún no había encontrado lo que buscaba. Aquello no era Zipango, ni la India, ni China. No había palacios dorados, ni sedas, ni especias, solo islas verdes, pueblos sencillos y un misterio aún mayor. ¿Dónde estaban exactamente? ¿Y cuánto faltaba para llegar al verdadero Oriente? Lo que Colón no sabía es que no había descubierto una nueva ruta hacia Asia. Había tropezado con un continente entero, uno que ningún europeo sospechaba que existía. Y aunque él jamás lo admitiría, en el fondo había llegado a un lugar que no buscaba, pero que lo haría eterno. Colón había llegado a tierras desconocidas, pero se negaba a aceptarlo. Para él, aquellas islas llenas de palmeras, indígenas hospitalarios y paisajes vírgenes debían formar parte del lejano Oriente. Cada nueva isla que encontraba la identificaba con algún lugar del Asia descrito por Marco Polo, incluso cuando los mapas no coincidían, cuando los idiomas no encajaban, cuando no encontraba ni oro, ni especias, ni ciudades. Colón seguía convencido de estar cerca del Gran Khan. Es como si la realidad no le importara. Lo que contaba era su idea, su obsesión. Durante meses recorrió parte del Caribe, explorando Cuba, la Española, hoy dividida entre Haití y República Dominicana, y otras islas del archipiélago. Allí fundó el primer asentamiento europeo en América, el Fuerte de la Navidad, construido con los restos de la Santa María, que naufragó en la costa. Dejó allí una guarnición de hombres y partió de regreso a España en 1493, llevando consigo algo más valioso que el oro: la noticia. Había tierras al otro lado del océano,
islas habitadas, fértiles, listas para ser explotadas. Su llegada a Castilla fue triunfal. Lo recibieron como a un héroe. Las calles se llenaron de celebraciones. Los reyes lo recibieron en audiencia solemne y durante un tiempo, Colón fue el hombre más admirado del reino. Llevaba consigo indígenas capturados, muestras de plantas exóticas, aves de colores imposibles e incluso unas pocas pepitas de oro. Era el símbolo vivo del éxito, de la gloria de Castilla, de la victoria del ingenio humano sobre lo desconocido, pero también, sin saberlo, traía consigo el principio de un proceso que cambiaría el destino de millones, el contacto entre dos mundos que hasta entonces habían vivido separados. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos empezaron a sospechar que aquellas tierras no eran Asia. No cuadraban los datos, los productos, los pueblos. Otros navegantes, como Américo Vespuccio años después, comenzarían a sugerir que se trataba de un continente nuevo. Pero Colón nunca aceptó eso. Hasta el final de sus días insistió en que había llegado a las Indias Orientales. Nunca comprendió realmente lo que había hecho. Mientras tanto, sus siguientes viajes no fueron tan gloriosos. Volvió al Nuevo Mundo varias veces, cada vez con más barcos y más soldados. Se convirtió en gobernador de las tierras descubiertas, pero sus dotes de administración eran pésimas. Pronto surgieron conflictos con los colonos, abusos contra los pueblos indígenas y una cadena de violencia y explotación que manchó su nombre. El ideal del navegante visionario fue sustituyéndose por la imagen de un tirano autoritario, obsesionado con el poder y con el oro. Fue acusado de malos tratos, arrestado y enviado encadenado de regreso a Castilla. Aunque luego fue liberado, su prestigio había caído en picado. Y mientras tanto, otros navegantes empezaban a tomar protagonismo. La carrera por el dominio de América se había desatado. Portugal, Inglaterra, Francia, todos querían su parte del pastel. Lo que para Colón fue una misión casi religiosa, para las coronas europeas se convirtió en una cuestión económica y militar. El mapa del mundo empezaba a expandirse a una velocidad vertiginosa, pero él seguía anclado en su error. Colón abrió una puerta, pero nunca supo a dónde conducía. Descubrió un mundo nuevo, sin saber que era nuevo. Y mientras otros lo exploraban, él miraba al horizonte buscando una Asia que jamás encontraría. Un descubrimiento histórico, sí, pero también una tragedia personal. Porque en el fondo, Colón murió sin saber que había cambiado la historia de la humanidad. Cristóbal Colón murió en 1506 en Valladolid, sin honores, sin riquezas, sin el poder que le habían prometido. Solo, enfermo y todavía convencido de que había llegado a las costas del Asia Oriental. Jamás supo que su nombre quedaría grabado para siempre en la historia, ni que el continente que había pisado por accidente no llevaría su nombre, sino el de otro navegante, Américo Vespuccio, que tuvo el mérito, o la claridad, de entender que aquellas tierras eran algo completamente nuevo. Pero entonces, ¿qué nos queda de Colón? ¿Qué representa realmente su figura más allá de las leyendas, los libros de texto y las estatuas? Lo cierto es que, como todo personaje histórico, su legado es ambiguo. Fue un visionario, sí. Tuvo una fe inquebrantable en su idea y una valentía que pocos habrían igualado. Atravesó un océano sin saber lo que le esperaba. Rompió los límites del mundo conocido. Fue, sin duda, uno de los protagonistas de la mayor revolución geográfica de la historia. Pero también fue terco, autoritario y en muchos momentos cruel. Y aunque él no inventó la violencia, ni el sistema colonial, ni la esclavitud,
Su llegada a América desató un proceso de conquista, saqueo y destrucción que marcó el destino de millones de personas. Para los pueblos indígenas de América, Colón no fue un héroe, sino el heraldo de una catástrofe. Su llegada abrió las puertas a siglos de sometimiento, epidemias, guerras y desaparición de culturas enteras. La visión romántica del descubrimiento ha dado paso, con el tiempo, a un análisis más justo, más humano, más incómodo. No se trata de juzgar con los ojos del presente, sino de entender que la historia no es una estatua de mármol, es un espejo lleno de grietas. Y Colón, en ese espejo, refleja tanto la gloria como la sombra del ser humano. Hoy su figura divide opiniones. En algunos lugares se le honra como pionero, en otros se le retira de plazas y manuales escolares. Pero hay algo que nadie puede negar. Su viaje marcó el inicio de la Edad Moderna. Transformó para siempre la geografía, la economía, las religiones, las lenguas, los imperios. Nada volvió a ser igual después de 1492. En cierto modo, el mundo entero se hizo más pequeño y más complejo. Colón no descubrió América. América ya existía. Estaba habitada, viva, llena de historia. Pero su llegada fue el punto de encuentro y de choque entre dos civilizaciones que ignoraban la existencia mutua. Un cruce de caminos que generó dolor, pero también mezclas, intercambios, nuevas identidades. En ese sentido, más que un descubridor, Colón fue un detonante. El hombre que encendió la mecha de un mundo nuevo, sin entender del todo lo que hacía. Y quizás ahí reside su verdadera importancia, no en lo que creyó, ni en lo que quiso hacer, sino en lo que provocó. A veces, los errores cambian el mundo más que los planes perfectos. A veces, el legado de una persona no depende de su voluntad, sino del impacto inesperado de sus actos. Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto América. Pero nosotros aún vivimos en el mundo que él ayudó a crear.